Hola a todos y todas. Vamos a continuar con el estudio de los diastereoisómeros. Los diastereoisómeros son aquellos isómeros de tipo óptico o estereoisómeros, perdón, que no son imágenes especulares el uno del otro. Además, a diferencia de los enantiómeros, pueden tener diferentes propiedades físicas y reactividad química. Entonces, hablando de los diastereoisómeros, finalmente los vamos a definir como pares de isómeros que tienen configuraciones opuestas en uno o más centros quirales, pero no son imágenes especulares entre sí. Antes de explicar más en detalle lo que son los diastereoisómeros y su asociación con los enantiómeros, es necesario conversar un poquito acerca de cómo se representan las moléculas que, por ejemplo, las azúcares, que presentan las características que estamos analizando ahora. O sea, la de poseer enantiómeros y diastereoisómeros. Para ello, un químico alemán muy importante, Emil Fischer, ganador del premio Nobel por su notable investigación en el área del estudio de los carbohidratos, las azúcares fundamentalmente, y que recibió el premio Nobel en 1902. Entre las múltiples cosas que hizo fue idear un sistema para representar moléculas con varios centros quirales, lo que se llamó proyección de Fischer. Si ustedes toman esta molécula que es el 2-clorobutano, fíjense que el 2-clorobutano tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y tiene un cloro asociado al carbono número 2. Ahora, el problema de la representación de este tipo de moléculas es que todas tienen un carbono con hibridación sp3, que es tetraédrica. Entonces, si ustedes miran bien la distribución de los enlaces, resulta que el CH3 que está unido al carbono y el CH2CH3 que también está unido al carbono, lo hacen mediante enlaces que están en el plano del pizarrón o en el plano de la pantalla en este caso, en el mismo plano de la pantalla. Entonces, dejamos el cloro detrás del plano del pizarrón y el hidrógeno delante del plano del pizarrón o del plano de la pantalla propiamente tal. Entonces, esto crea la dificultad porque está bien, uno puede representar la molécula de esta manera, pero a veces se hace un tanto complicado. Entonces Fischer lo que inventó fue una manera de proyectar estas estructuras con carbonos de este tipo, y para hacer esto lo que ideó fue simplemente girar la molécula. Entonces, cuando giró la molécula, dejó el hidrógeno y el cloro delante del plano de la pantalla, y el CH2 y el CH3 lo colocó detrás del plano de la pantalla. Y él dijo, el enlace hidrógeno-carbono y el enlace cloro-carbono, que en esta representación, la de Fischer, queda delante del plano de la pantalla, se van a colocar horizontalmente y longitudinalmente, coloca la cadena más larga, que contiene en este caso el grupo metilo y el grupo CH2CH3. Y en este caso, estos grupos químicos quedan detrás
del plano de la pantalla. Lo que hizo finalmente Fischer fue que para representar lo que se llamó su proyección, es simplemente tirar líneas. Las líneas horizontales representan o están representando el enlace hidrógeno-carbono, el enlace carbono-cloro, y la línea perpendicular representa la cadena hidrocarbonada más larga, en este caso CH3, CH2, CH3. Y los enlaces con respecto a este carbono de estos grupos están orientados de manera tal de que quedan detrás del plano de la pantalla. Bueno, y aquí se muestra el 2-clorobutano con el modelo de las esferas. Los átomos de carbono se representan en café, los hidrógenos en blanco y el cloro en verdoso. Y simplemente lo que aquí tenemos es que se ha tomado la molécula de 2-clorobutanos, se ha rotado y se ha dejado de manera tal como Fischer recomendó en su proyección. La cadena más larga es longitudinal y la cadena, los átomos que representan, por ejemplo, la unión hidrógeno-carbono, cloro-carbono, que desde un punto de vista del número de átomos es una cadena más corta, queda horizontal. Entonces, horizontal y la cadena más larga queda vertical, perdón. La cadena más larga queda vertical. Esto va a tener importancia cuando hablemos de la química de los carbohidratos. Bien. Entonces, el problema se nos presenta cuando tenemos más de un carbono quiral en la molécula. Porque si tenemos un solo carbono quiral, en realidad es bastante sencillo encontrar o escribir la estructura de los enantiómeros. Y decir simplemente que estos dos compuestos, los dos compuestos que tienen un solo carbono asimétrico, también llamado carbono quiral, que son los carbonos que tienen sustituyentes diferentes, en el caso de un solo carbono de este tipo, podemos, como les dije anteriormente, definir de manera fácil cuántos enantiómeros y cuántos diastereoisómeros vamos a tener. La cosa se complica cuando ustedes tienen dos átomos de carbono que están unidos a sustituyentes distintos. O sea, son carbonos asimétricos y se denominan carbonos asimétricos porque precisamente están unidos a sustituyentes distintos. Por ejemplo, en este compuesto, este carbono, el que está unido al átomo X, y este otro carbono, el que está unido al átomo Y, representan precisamente carbonos de tipo asimétrico o carbonos que definen quiralidad. ¿Por qué? Porque tienen ambos distintos sustituyentes. Observen, este carbono tiene un sustituyente X, un hidrógeno, un metilo y toda esta estructura. El otro carbono también tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una estructura como esta, una molécula como esta, con 4 carbonos, de los cuales 2 son asimétricos, porque los metilos, los que están en los extremos, son absolutamente simétricos, porque tienen o definen una línea de simetría o también un plano de simetría. Resulta que tenemos varias posibilidades. En realidad, tenemos varias posibilidades de ordenar los sustituyentes en torno a estos dos
carbonos. Y ustedes inmediatamente van a notar de que estos dos compuestos son imágenes especulares el uno del otro. Este carbono tiene su imagen especular en este otro carbono, y este carbono que está unido al sustituyente I tiene su imagen especular en este otro carbono que tiene el sustituyente I a la derecha. Entonces, dependiendo de la distribución de los sustituyentes, vamos a poder generar enantiómeros y diastereoisómeros. En este caso tenemos un par de enantiómeros. Y el otro par de enantiómeros que uno puede escribir, encontrar para este tipo de compuestos es el siguiente. Aquí, al lado derecho, tenemos dos enantiómeros más. Este compuesto es imagen especular de este, porque este carbono, el que está unido al compuesto X, es imagen especular de este otro carbono, y este carbono, el que está más abajito, también es imagen especular de este carbono. Por lo tanto, en este caso, un compuesto orgánico con dos carbonos asimétricos genera inmediatamente dos enantiómeros. Y no hay más enantiómeros. Todas las combinaciones restantes, este con este con este, este con este con este, son diastereoisómeros, no son imágenes especulares. Miren, veamos los que están con la flecha azulita. Si bien es cierto, este carbono, el que está unido al sustituyente X, es imagen especular de este otro compuesto, resulta que este otro carbono no es imagen especular. En realidad tiene la misma orientación de los sustituyentes Y. Por lo tanto, repito, estos dos compuestos no pueden ser enantiómeros, porque tienen un solo carbono que es enantiómero del otro. El segundo, no es de tipo enantiomérico. Por lo tanto, estos son diastereoisómeros. Por eso que esa definición de que los diastereoisómeros son todos aquellos isómeros que no son enantiómeros es una muy buena definición. Ahora, Fischer también definió lo que se llamó y se sigue llamando la configuración relativa de carbonos asimétricos o quirales. Recuerden, los carbonos asimétricos son aquellos carbonos que tienen 4 sustituyentes distintos, que también se llaman quirales. Entonces, la configuración relativa que Fischer definió lo hizo con respecto a un compuesto simple de 3 átomos de carbono, el gliceraldehído, que tiene importancia bioquímica. Ahora, el gliceraldehído tiene 3 átomos de carbono. Los de los extremos no son asimétricos. Al contrario, el CH2 tiene 2 hidrógenos, por lo tanto, ya es simétrico. Hay una simetría con respecto a los hidrógenos. Y el grupo aldehído tiene un doble enlace. Eso crea per se una simetría. Por lo tanto, en estos dos compuestos que son enantiómeros, el único carbono asimétrico es el carbono 2. Ahora, Fischer escribió estos dos compuestos enantioméricos de esta manera. Recuerden, la cadena más larga es vertical y la cadena, entre comillas, más corta es horizontal. La cadena más larga tiene 3 átomos de carbono y la cadena más cortita tiene en realidad un solo carbono. Ahora, fíjense que Fischer sabía que este compuesto, el que está al lado izquierdo, era dextro. Eso significa que
desviaba la luz polarizada hacia la derecha. Y que este otro era LeVo, desviaba la luz polarizada hacia la izquierda. Ambos son enantiómeros, por lo tanto, la cantidad de grados en ángulo que el dextro y el LeVo desviaban la luz polarizada era la misma, solo que este la desvía hacia la derecha y este otro lo desvía hacia la izquierda. La propiedad típica de dos enantiómeros. Ahora, para poder diferenciar entre ambos enantiómeros, Fischer estableció que el hidroxilo del penúltimo carbono, en este caso el carbono 2, se iba a escribir a la derecha, en el caso del dextro, y que en el caso del LeVo se iba a escribir hacia la izquierda. Esto es muy importante. Ahora, cuando Fischer definió esta manera de escribir los enantiómeros, le llamó al que tenía el OH hacia el lado derecho D-gliceraldehído, pero D mayúscula. Y al que tenía el OH hacia la izquierda, lo llamó L-gliceraldehído. Ahora, muy importante lo que voy a decir. La D mayúscula y la L mayúscula no tienen nada que ver con la palabra dextro o LeVo, o el signo positivo o negativo. Eso significa que solo en este caso, este D-gliceraldehído es dextro, y este L-gliceraldehído es LeVo. Sin embargo, cuando ustedes analicen la estructura de otros compuestos como este, se van a dar cuenta de que en muchos casos los D son LeVo y los L son dextro. Entonces, la D mayúscula y la L mayúscula se utiliza solo para decir que este carbono, el penúltimo carbono, o el carbono 2 en este caso, tiene el OH hacia la derecha, en el caso del D mayúscula gliceraldehído, y en el caso del L-gliceraldehído, el OH está hacia la izquierda, el OH que está unido al penúltimo carbono, o el carbono 2 del gliceraldehído. Fíjense que cuando uno analiza las propiedades físicas, como la densidad y el punto de fusión, del dextrógiro y el levógiro del gliceraldehído, se da cuenta de que tienen los mismos puntos de fusión y la misma densidad. ¿Qué es lo que cambia? Cambia en el dextrógiro el valor, o mejor dicho, en qué sentido se desplaza la luz polarizada. En este caso se mueve hacia la derecha, más, y en este caso el del levógiro se mueve hacia la izquierda. Pero los valores absolutos son idénticos. Y esa es una característica que yo ya les mencioné que tienen los enantiómeros. La única diferencia está en que un enantiómero desvía la luz polarizada hacia la derecha y el otro lo hace hacia la izquierda. Bueno, ¿y de qué sirvió todo esto? Esto sirvió para poder, en base al D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, escribir las configuraciones relativas de otros compuestos como este, azúcares fundamentalmente. La D-glucosa, al igual que el D-gliceraldehído, es D porque en el penúltimo carbono el OH está hacia la derecha. Y la L mayúscula gliceraldehído tiene la misma configuración que la L-glucosa, porque en la L-glucosa el OH del penúltimo carbono, al igual que en el L-gliceraldehído, el OH está hacia la izquierda. Pero recuerden,
esta D mayúscula y L mayúscula no tienen nada que ver con que estos compuestos sean dextrógeros o levógeros. Lógicamente, la D-glucosa y la L-glucosa son enantiómeros, porque cada uno de sus carbonos, el 2, el 3, el 4 y el 5, son imágenes especulares el uno del otro. Por lo tanto, este debe desviar la luz polarizada en un sentido y el L debe desviar la luz polarizada en el otro sentido. Sin embargo, el D mayúscula glucosa no tiene por qué ser dextrógeno y el L-glucosa mayúscula no tiene por qué ser levógiro. Puede ser la D-glucosa levógiro y la L-glucosa dextrógiro. Esto en cuanto a la configuración relativa. Muchas gracias.